Buenas tardes. Bueno, aquí nos reunimos para tratar lo que son los temas de la comisión número 4, que consiste en los aportes de los organismos de control externo en la gobernanza y el aumento de la confianza pública. Estamos todos acá, voy a tomar como una especie de asistencia. Si hay algún inconveniente o alguien no se presenta o tiene algún inconveniente en cuanto al horario, lo arreglamos ahora, ¿sí? Tenemos como primeros expositores a la contadora Salvo y al licenciado Di Blasi, que son los que están ya ubicados. Posteriormente tenemos a la contadora Sosa, al licenciado Pérez y la ingeniera Palmieri, que están presentes, ¿sí? Bien. De 16 a 16:30, la contadora Drebnieks están ahí, y la contadora Niles de Río Negro. Hay un error en el tipeo del horario, que sería 16:30 a 17, que estarían de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Palacios, Santini y Santiago. No sé si están, sí están. Qué lindo tenerlos. Posteriormente tenemos desde el Tribunal de Cuentas de Misiones la doctora Bitchat, ¿sí? ¿Está bien pronunciado? Y la doctora Valdes. Y por último, esta tarde tenemos del Tribunal de Cuentas de Misiones a Francia Rodríguez y Leticia Paprot. Están. Bien, entonces estamos todos. Bueno, vamos a comenzar con la primer ponencia. El tema de esta ponencia es proyectos del Tribunal de Cuentas de Mendoza que fortalecen la y transparencia. El tiempo es 25 minutos, 5 minutos antes les voy a pasar un papelito que dice faltan 5 minutos, y después de la ponencia, si resultan algunas preguntas, las van a responder los disertantes. Bueno, se los dejo a todos a ustedes. Bueno, buenas tardes. Como verán, no es este el caso de primero las damas, ¿no? Si no, yo directamente voy a empezar. Yo soy Juan Víctor Di Blasi, soy del Tribunal de Cuentas de la provincia de Mendoza. Acá estoy con mi jefa, Graciela Salvo, que bueno, me trajo y me dijo, bueno, vení a acompañarme. Así que venimos a mostrarles en realidad una experiencia que hemos tenido recientemente en el tribunal respecto de lo que es la gobernanza y de dos proyectos en los que hemos participado junto con las chicas que están acá también de la provincia de Mendoza. Acá me refiero en este tema, en esta sala, y que pensamos que puede servir para lo que es fortalecer la gobernanza. La gobernanza, vamos a hablar toda la tarde de gobernanza, para que, digamos, dar una definición y más o menos saber o ponernos de acuerdo en a qué nos referimos, porque hay como varias acepciones del término. Entonces, nosotros entendemos la gobernanza como un concepto relativamente nuevo, pero que su contenido no es nuevo. La gobernanza incluye transparencia, la gobernanza incluye buena gestión, ¿sí? Gestión por resultados, incluye que las organizaciones públicas, ya lo decía el presidente del secretariado más temprano, Sergio Oste, hablaba de servidores públicos que están comprometidos con la realidad, están comprometidos con la comunidad. La gobernanza para nosotros, obviamente puede tener otra acepción, es eso, es tratar de mejorar lo que ya hacemos, tratar de estar permanentemente pensándonos, bueno, qué es lo mejor que podemos dar como servidores públicos, qué es lo mejor que podemos hacer para satisfacer las necesidades de la comunidad. Vamos a centrarnos, digamos, en tres ideas que vienen dando vuelta en el Tribunal de Cuentas de la provincia de Mendoza hace rato, que son, bueno, ¿qué hacemos nosotros en el tribunal para satisfacer o para vincular o alinearnos con los ODS? Todos ustedes deben conocer lo que son los ODS. Rápidamente son objetivos que se propusieron los organismos internacionales, fundamentalmente la ONU, pero en colaboración con el resto de los organismos internacionales, para cumplir en el año 2030.
Obviamente no se van a cumplir, pero es todo un ejercicio que hizo la humanidad para poder alinear sus objetivos individuales con objetivos, si se quiere, mundiales, que podríamos estar pensando en una especie de planificación estratégica a nivel global. Vamos a hablar de la ley 7314 de la provincia de Mendoza, que muchos de ustedes seguro no saben qué significa, pero es la ley de responsabilidad fiscal. Es la norma que adaptó el régimen federal de responsabilidad fiscal de la ley 25917 del año 2003-2004. Mendoza se adaptó a través de la ley 7314 y lo que hemos hecho en uno de estos proyectos que vamos a mostrarles es darle un relanzamiento a lo que es el régimen de responsabilidad fiscal, porque consideramos que en la provincia de Mendoza hay mucha información respecto a los organismos públicos, mucha información para ofrecer a los ciudadanos, pero que está disponible, pero entendemos que los ciudadanos no la saben comprender. No sé si a ustedes les pasará. Hablamos de transparencia, ahí veo que las chicas están asintiendo, les debe pasar lo mismo, ¿no? Y uno se los dice, pero si está en la página, y la gente va a buscar la información y no entiende lo que es. Y vamos a hablar un proyecto vinculado a la norma más reciente, que es la Ley de Acceso a la Información Pública de la provincia de Mendoza, la Ley 96. Un poco la motivación ha quedado chiquitito acá en el televisor pero la motivación viene dada de esto, son datos del BID. ¿Qué cantidad de personas o qué porcentaje de personas sostienen que la corrupción aumentó en los últimos 12 meses? Esto es una encuesta del año 2019. Fíjense que estamos entre el 37% y el 87% en Barbados, el 37% el valor mínimo, y en Venezuela el 87% de las personas encuestadas sostienen que la corrupción aumentó en los últimos 12 meses de cuando se hizo la encuesta. En 2019 Argentina está por acá, por el más o menos el medio, con el 49%. Entonces, somos un organismo de control, si bien no tenemos datos a nivel provincial, pero el cuestionamiento es, bueno, ¿qué estamos haciendo para fortalecer el control? ¿Qué estamos haciendo para que la gente, el destinatario último de lo que hacemos, comprenda lo que hacemos y se nos convierta en un aliado? De última, lo que podríamos pensar en un extremo es que somos un organismo transparente y que el que termina controlando sea el ciudadano. Y nosotros ser una especie de resorte para este ciudadano que venga, que haga una denuncia, que busque la información, que se asegure de que lo que estamos haciendo, de que los actos de gobierno son transparentes. En el trabajo hemos puesto distintas definiciones de gobernanza. Acá están, no la vamos a ver a todas, obviamente, pero hablamos de lo que son Naciones Unidas, la Comisión Europea, el Fondo Monetario, los países de la OCDE, el Banco Mundial y IFAC, ¿sí? Que es el Instituto de Contabilidad Internacional. Todas hablan de lo mismo, todas en mayor o menor medida, con algunos adicionales o no, pero todas hablan de transparencia, de rendición de cuentas, de integridad. Algunas hablan de compliance, un concepto que nació en el sector privado y que está adaptado al sector público. Lo interesante es que siempre vamos a hablar de transparencia, de eficiencia, de gestión, de mejorar la gestión y de trabajar en red. Esto de trabajar en red, los invito hacia el último, a las 19:30, que vamos a presentar la red de gobernanza de Argentina, y que precisamente va en ese sentido, en no estar solos como organismo de control. ¿Cuál es el rol a nivel general que nos toca, o si se quiere clásico, que nos toca al organismo de control? Bueno, ser entidades fiscalizadoras superiores. Para esto ya Graciela les va a contar, hay todo un marco de medición de desempeño, que es una especie de certificación, como si fuera una norma ISO. Somos órganos, acá en este congreso hay órganos de control externo, muchos, y algunos que son órganos de control interno, sobre todo lo que es el esquema de las auditorías generales. Y somos órganos que ya no solo buscamos controlar no buscamos solamente controlar, sino también trascender a la comunidad. Yo sé que ustedes a lo mejor no lo han escrito en su misión o en su visión o en sus objetivos, pero estoy seguro que todos los que están acá quieren trascender a la comunidad y que la comunidad sepa lo que hace. Porque estoy seguro que a todos les ha pasado que les han preguntado a algún conocido, les ha dicho, che, ¿qué hace el tribunal? ¿Qué hace la auditoría? ¿Qué hace la contaduría? Entonces,
Pero trascender a la comunidad no para que los conozcan solamente, sino para que la comunidad entienda este juego que tiene el órgano de control en la democracia. Y que no es un órgano de castigo, eso ya hace rato lo hemos desterrado como formato. No es el que te va a castigar de hacer las cosas mal, sino el que te tiene que ayudar como gestor a que mejores tus procesos. Bien, hasta acá los dejo con mi compañera. Bueno, enganchando con lo que dice Juan, en realidad eso que decía órganos de control interno y externo es porque debemos trabajar en forma conjunta, ¿sí? Ya la sociedad exige que seamos eficientes también en esa articulación que a veces no es fácil hacer por esta dicotomía que se produce entre los órganos de control interno y externo. Y trabajar mucho en la planificación. ¿Por qué? Porque la planificación hace que nosotros después hagamos una ejecución mucho más eficiente. Siempre partiendo de dónde. Bueno, estos proyectos que vamos a explicar tienen que ver articuladamente con lo que es la planificación estratégica del tribunal. En el caso de Mendoza hay un acuerdo de objetivos estratégicos con las políticas, o sea, la visión, la misión, las políticas y los objetivos que en primera instancia fueron normatizados por el tema del sistema de gestión de la calidad ya en el año 99, cuando empezamos con el sistema, pero después con la participación de todo el personal, como fue hecho allá en sus primeros momentos, se volvieron a rever esos objetivos y más recientemente en el 2019 volvimos a establecer, si bien no se cambió la visión y la misión del tribunal, sí las políticas y los objetivos ya más articuladas con la planificación que hacemos año a año, el plan de acción del tribunal. Entonces, en ese acuerdo está establecido, siempre decimos, nuestra planificación estratégica general, en ese acuerdo marco donde en la visión ya el tribunal tiene ese eje de transparencia porque habla de satisfacer las necesidades de la comunidad, siempre para evitar actos de corrupción en la medida que nosotros no vamos a evitar todos los actos de corrupción según el alcance que tengamos nosotros también del control, porque no todos tenemos el mismo alcance del control, el mismo mandato legal, pero sí es lo que deseamos como institución y nosotros lo plasmamos en la misión, en la visión. Y después esas políticas y objetivos que tienen que ver con el usuario externo, con mejorar nuestra actividad, con nuestro usuario interno que es el personal, con su capacitación, con todo lo que tiene que ver con la modernización e innovación que está plasmado en estos acuerdos, el tribunal año a año establece un plan de acción general, ¿sí?, que es el input para que después todos los sectores hagan su planificación y surge de un análisis FODA y una matriz de riesgo que se trabaja en todos los sectores del tribunal. En este plan de acción, en el año 2021 y en el año 2022 se fijó como eje de trabajo a efectos de que también los usuarios, las partes interesadas con las que trabaja el tribunal y con las que articula y con las que no articula, sino que necesitamos que sepan lo que hacemos, decidimos trabajar sobre un eje que es el eje de responsabilidad fiscal. ¿Por qué? Porque esta información, la autoridad de aplicación única en la provincia es el Tribunal de Cuentas y es información que nosotros recibimos trimestralmente fundamentalmente sobre ejecución presupuestaria, deuda y algunos indicadores y que el tribunal le hace un informe y lo expone en su página web. Pero bueno, desde el 2005 que esto está como eje de acción y la verdad que vemos que no mucha gente ocupa la información y eso nos preocupa. O sea, en realidad nosotros nos podríamos quedar con que, bueno, está publicada, cumplimos con la normativa y listo, pero en realidad vemos la necesidad de que los usuarios puedan ocupar esa información y a veces el dato no está tan fácil para que sea leído y demás. Entonces nos planteamos, o sea, tomamos como proyecto o iniciativa presentarnos a dos proyectos que hubieron convocatorias, nos enteramos uno por la facultad, somos profesores de la facultad, entonces me dijeron, ¿por qué no se incluyen, no presentan un proyecto? Y después también nos pasó lo mismo con el proyecto de gobierno abierto. Son dos proyectos que toman como eje el trabajo de responsabilidad fiscal, esta información, así como esta podemos tomar cualquier otro tipo de información. Y el primer proyecto que dice CAF es ahí pasamos al otro, el proyecto del Banco de Desarrollo de América Latina, donde hubo una convocatoria internacional para presentar evaluaciones de impacto para mejorar la gestión. Nosotros la presentamos del tribunal, pero en realidad no era para órganos de control externo, era para todos los entes. Bueno, esta convocatoria decidimos presentar con este eje
una parte que tiene que ver con lo externo y otra parte de mejora hacia adentro, que la mejora la teníamos que hacer igual, porque era una norma que venía... Nadie nos hace mejorar esto, porque como nadie la usa la información, claro, porque a veces porque no la entienden, entonces nos presentamos como, presentamos como desafío este proyecto, porque igual lo teníamos que hacer, pero bueno, lo presentamos para recibir capacitación o asesoramiento. Esto no tiene, te ganaste proyecto, no te dan plata, como en casi ningún proyecto. Así que elaboramos el proyecto desde el área donde trabajamos con Juan, que es la Dirección de Auditoría Interna y Control de Procesos, sobre el análisis de este subproceso del tribunal, que es de responsabilidad fiscal, para mejorar nuestro informe y para mejorar la información que exponemos hacia el resto del tribunal. Hubieron 181 en postulaciones, 103 pasaron a una fase de apoyos, muchas capacitaciones, entre ellas que aunque no hubiéramos sido seleccionados, la verdad que nos sirvieron un montón para poder presentar un proyecto con evaluación de impacto, nos hicieron ajustar un montón de aspectos del proyecto. Después 59, como dice acá, completaron una ficha, porque algunos dijeron, no, ya estamos re lejos, qué sé yo, nosotros seguimos casi desde a la mitad por ahí dijimos, ¿para qué vamos a seguir si esto? Pero bueno, seguimos adelante. Y 38 quedaron en fase de apoyo personalizado, entre los que quedó el proyecto del Tribunal de Cuentas. ¿En qué consistió esto? Y habían dos grandes ejes de trabajo que tenían que ver con la comunicación y la transparencia, o sea, articular los informes entre los distintos sectores del tribunal, porque es una información que no pasa por un solo sector, sino por distintos sectores, es sobre auditoría de juicio, entonces, bueno, mejorar eso internamente, porque obviamente si no tenemos un buen ser, si no hacemos algo bien, afuera tampoco lo transmitimos bien. Y posibilitar que la información que está publicada en la web sea accesible para un mayor número de usuarios. ¿Qué logramos con este proyecto que fue seleccionado por el CAF? Y sesiones, nos dieron sesiones gratuitas, digamos, de capacitaciones sobre evaluaciones de impacto que le hicieron 4 personas, 4 profesionales que fueron seleccionados en el tribunal, y bueno, esas capacitaciones tenían un costo, para nosotros no lo tuvieron. Ese fue el beneficio. Pero además nosotros igual seguimos trabajando sobre este proyecto, más allá de que no iban a venir a evaluarlo específicamente. O sea, se seleccionan y no se monitorean todos los proyectos por este banco. Así que bueno, nos sirvió a nosotros para empezar a trabajar en estos dos ejes. Entre medio apareció una convocatoria, ese sí, a otro proyecto que era de gobierno abierto, ¿sí? Es un proyecto que había que presentar en agosto del 21, el anterior ya lo habíamos presentado en abril, y es de la Dirección Nacional de Gobierno Abierto de la Subsecretaría de Gobierno Abierto, País Digital, Secretaría de Innovación Pública, muy largo el... Y en este proyecto tomamos un eje del anterior proyecto que tenía que ver, porque esto sí va apuntado a la parte externa, a la visibilidad de lo que hacemos. Entonces es un proyecto que presentamos en forma conjunta con una organización civil, una fundación de la provincia de Mendoza que se llama Nuestra Mendoza, y que apunta, o sea, el proyecto es la mejora en la comunicación de la información de responsabilidad fiscal al eje externo. Lo tuvimos que vincular con los ODS, como dice acá, se seleccionaron 50 proyectos de todo el país, entre los que fue seleccionado el del tribunal. Obviamente no había otro de otro órgano de control externo, eso no compite, sino que se seleccionan 50 proyectos, y en la provincia de Mendoza hay otros organismos públicos que también han sido seleccionados para trabajar en este tema, porque la verdad que es para trabajar, o sea, tampoco hay acá fondos, sino un trabajo asesorado por la gente de la nación. Bueno, estos trabajos se hicieron durante todo el año 2021, acabamos de presentar en septiembre del 2022 el informe final. Bueno, y los objetivos del proyecto, sí, acá es lo que planteamos era rediseñar la página web, mejorar el acceso a la información a todas las partes interesadas, modificar los procedimientos, ¿por qué? Porque nuestro informe está colgado de la página, y sobre todo capacitar en el uso de la información a los usuarios externos, que primero pensamos videos tutoriales, pero bueno, acá hay otras compañeras de trabajo, un equipo que trabaja bastante y sabe mucho de gobierno abierto y de datos abiertos, que nos ayudaron a hacer, no obteníamos plata para hacer un desarrollo nuevo de la web, que era lo que hubiera correspondido, porque la información está bastante dura, digamos, para mostrarse, pero sí hicimos una mejora en la presentación de la información y en cómo puede buscar la información el ciudadano, cualquier usuario,
que lo hicimos a través de este trabajo colaborativo y a través de una infografía, lo que teníamos acceso en ese momento, para poder mejorar esa visibilidad. Sigamos adelante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos de estos ejes? Que más allá de lo que hemos trabajado, creo lo que tenemos que buscar, estos proyectos nos hicieron que nos planteáramos desafíos propios nuestros, o sea, siempre estamos trabajando a ver cómo mejoramos en la parte interna, los informes, los procedimientos, y en realidad descuidamos mucho el eje de la comunicación externa. Creo que todos los entes de control no nos preocupamos de ese aspecto, que es tan importante como también hacer las cosas bien, porque a veces no mostramos lo que hacemos y por ende la ciudadanía tampoco sabe para qué estamos, y ellos aportan fondos para todo nuestro trabajo. Entonces, una de las conclusiones que se plantea en este trabajo es fortalecer la comunicación externa, que son ejes propiciados, ahí en el trabajo lo exponemos, por Intosai, esta organización internacional que emite normas internacionales. Si ustedes van y miran todos los que son los principios y las normas, las ISAI, todos estos principios apuntan siempre, tienen un eje de comunicación. Si vamos a la norma de control interno, hablan de un eje de comunicación. Siempre la comunicación a veces es la que falla y hace que falle todo lo que está atrás, sin que a veces estamos haciendo las cosas bien, pero bueno, nos despreocupamos de ese flanco, y si nos despreocupamos, por ahí algunos lo ocupan y lo ocupan en contra de la organización. Otro de los planteos es transparentar la información de lo que hacemos en las entidades fiscalizadoras superiores. Nosotros elegimos este eje porque es el que obligatoriamente tenemos que poner a los usuarios, pero no es una cuestión de ponerle la información y que se la arregle el usuario. Estábamos planteando también un tema que es bastante complicado a veces trabajar, que es una reunión y capacitación, digámosle así, con los periodistas, ¿sí? Con aquellos periodistas que son formadores de opinión en la provincia de Mendoza, para explicarles cuáles son nuestras funciones. Nosotros tenemos una ley orgánica que se ha modificado recientemente en el 2021, y cuáles son la información que hay en la web, porque hay mucha información. Y el otro tema también es cómo poder trabajar con estas entidades de las organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil. Por ejemplo, esta articulación de este proyecto, nosotros nos enteramos del proyecto y demás porque una organización que trabaja y mira mucho los datos del tribunal, inclusive nos ha evaluado desde el punto de vista de la transparencia, como hay una ley que nos obliga a presentar información, cómo estamos y demás, y ellos nos presentaron el desafío de colaboremos, vamos juntos y presentemos este proyecto. En realidad después el trabajo lo hizo el tribunal, creo que está puesto más adelante, pero el trabajo en red fue que ellos también nos dieron aportes desde el punto de vista de ellos como para mejorar esta información. Entonces acá lo importante también es el trabajo público y privado, así como decimos organismos de control interno y externo, aquí también. El trabajo en equipo hace evidentemente a la eficiencia de todo lo que hacemos. Así que, y lo otro es capacitar a la ciudadanía sobre algunos sectores especializados o no que usan la información del tribunal, cómo llegar a la información y qué tipo de información nosotros le estamos brindando. Y hay un eje que lo tenemos puesto siempre en nuestro plan de acción todos los años, que es mejorar la difusión que hacemos, la comunicación que hacemos y cómo mostramos las cosas, ¿sí? Que esto es uno de los aspectos que se presentaron en los dos proyectos y que logramos terminar ahora en el proyecto de gobierno abierto. Así que bueno, nada más por el lado nuestro, presentarles una experiencia de lo que consideramos que hay que seguir trabajando para adelante, y bueno, los proyectos lo que nos hacen es movilizar y obtener herramientas para mejorar lo que hacemos día a día, sobre todo este tema de la difusión, que estamos un poco flojos. Bueno, muchas gracias. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Bien. Contadora, buenas tardes. Franco Cuello, de Catamarca. Cuando hablaba de la visibilización y la transparencia de los resultados a los diferentes públicos destinatarios de esa información, en un momento comentó algo de datos abiertos y después algo de una especie de filtros en la web. ¿Por qué caminos se fueron? ¿Me podría explicar un poquito más, si no es molesto? Bueno, no soy yo muy técnica en este tema. Nosotros tenemos mucha información en la web que esta fundamentalmente tiene que ver con la ejecución presupuestaria de todas las organizaciones públicas de Mendoza,
Y cuando salió la ley teníamos expectativa que esta información se iban a volcar así en masa a buscarla, porque no está tan fácil. Estamos hablando del año 2005. Entonces, en un único sitio tienen toda la información, plan de personal, contrato, ejecución presupuestaria del trimestre a los 60 días, que ahora se está planteando de llevarlo a los 30. O sea, mucha información que la ciudadanía o aquellos expertos o universidades, quien quiera obtenerla, es mucho más difícil ir organismo por organismo. Entonces, lo que nos planteamos era ver si podíamos desarrollar de nuevo esta página, esta parte, con este eje de responsabilidad fiscal, pero tenemos todos los ejes igual. Poco promovidos, una página que por ahí no se actualiza tanto, tenemos un grupo de comunicación en el tribunal y estamos tratando de ponerle foco a lo que hacemos hacia afuera, no solamente la comunicación interna, que también es un flanco muy importante, tenemos un intranet, porque bueno, la comunicación hace que fallen mucho de nuestros procesos, y no porque el proceso esté mal, sino porque están mal comunicados. Y lo mismo nos pasaba con esto, porque digamos que por ahí había un periodista que sacaba la información en unos informes muy buenos, porque hay mucha información. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo mejoramos? Hicimos también una encuesta, a un relevamiento a las instituciones, a las fundaciones, por ejemplo, esta fundación que trabajó con este eje nosotros, que nos dio unos cuantos tips y además nos puso esto no se ve, lo otro también. Y además de esto nos dijo un montón de otras cosas. Y después de responsabilidad fiscal hicimos una encuesta al grupo especializado, porque no cualquiera entiende esta información y no a cualquiera le interesa. De ahí sacamos muchas de las mejoras. No teníamos plata y no la tenemos para horas de desarrollo para invertir acá, con todo lo que viene digital, las horas de desarrollo de nuestros propios sistemas, que es el sector sistema del tribunal, trabaja un montón y sabíamos que esto lo estaban dejando, digamos, pero bueno, la información está. Entonces, lo que hicimos es mejorar al que vaya a leer la información, decirle cómo tenía que acceder, cómo paso por paso. Hay una infografía que no... lo están viendo. Bueno, es una forma de la presentación, pero uno accediendo a la página del tribunal en responsabilidad fiscal, se hizo una infografía antes de acceder a los datos para explicar qué es lo que había en cada uno de los apartados y cómo tenía que él llegar a la información. Obviamente, cuando llega la información es donde está la información no tan fácil de bajar y demás, porque bueno, no hemos podido mejorar en el tema del desarrollo. Sí, en los informes que nosotros le hacemos para acompañar, no solamente ponemos los datos, sino que decimos más o menos si esa información se condice con lo que nos rinden a nosotros en forma mensual los organismos, porque es para que confíe la organización que los va a tomar, que coincide con lo que está en la ejecución presupuestaria. Entonces también sirve, se apoya en otro proceso que tenemos en el tribunal que tiene que ver las rendiciones con las rendiciones mensuales. No sé si estoy apuntando ahí lo que... Sí, Franco. Clarísimo. Bien, no, porque sé más o menos tu pregunta iba a lo mejor dos cosas que Graciela no llegó a decir. Esto es un desarrollo propio y los responsables lo que hacen es subir la información ya al aplicativo del tribunal y lo mostramos acá. Lo auditamos y después de un mes hay un periodo, lo mandamos acá y lo mostramos acá. Y acá abajo está el informe que hablaba Graciela. Se hace el informe y se sube el informe de seguimiento que le llamamos nosotros, que es este que está acá, ¿ves? Ahí está publicado. Y esto está abierto, no hemos usado usuario ni contraseña, nada. Sí. Exacto. Esto que hicimos. Nada. Entras acá, permíteme. No, mira, la página del tribunal es esta, y acá donde entras, consulta información, o acá abajo, está en dos lados. Acá, ley de responsabilidad fiscal, ¿ves? Ahí. Y acá ingresás, bueno, acá te va a contar qué es lo que es cada partecita, porque tienen por ahí un vocabulario muy específico. Y acá tenés acceso a los datos y a los informes, que es lo mismo que estuvimos viendo recién. Y acá sí tenés que seleccionar organismo, porque la ley está planteada como que los organismos son los que rinden cuenta. Entonces tenés que ir viendo organismo por organismo. Hola, una consulta. María Luisa de Catamarca. ¿En qué momento ustedes suben el informe? El procedimiento es así. Suponete, un primer trimestre del año, tienen 60 días para presentar la información hasta el 9 de mayo exactamente. Sí. Pueden presentarlo antes, no hay problema, pero hasta el 31
suben la información a través de un aplicativo específico donde está el formato de cada uno de los archivos que tienen que subir y demás. Y después hay un periodo de 30 días donde el tribunal analiza la información y dentro de ese periodo comunica a las cámaras, a ambas cámaras. Nosotros en Mendoza tenemos un sistema bicameral, diputados y senadores, y en ese mismo momento que se publica, se les envía la información a las cámaras, se publica para toda la información para el reglamentario. Formato digital, que eso algo mañana vamos a hablar, el formato digital con que tenían que incorporar esta información. Si no, y se hace como un resumen de entrega, se genera en el mismo sistema, porque si no era muy difícil después transformar y tomar la información nosotros para poder unificar la información. Una consultita. Bueno, los felicito, muy buena la exposición. Primero. Ariel de Catamarca. Digamos, sobre el derecho de acceso a la información pública, podemos decir que es un tema viejo, hace mucho que nosotros escuchamos hablar de eso. Y bueno, ahora se escucha con otro perfil. Mi pregunta es, ¿qué tan lejos o qué tan cerca estamos de que la información pública sea masiva, abierta y transparente como regla y no como excepción? Es decir, que tengamos una apertura y un acceso diferente al que se viene viendo. Claro, nosotros cuando salió la ley nacional, en la provincia de Mendoza se sancionó la ley 9070, que la mencionamos en el trabajo, donde es obligatorio, o sea, la ley 9070 tiene dos grandes apartados. Un apartado que es el acceso a la información pública, todas las personas jurídicas o públicas o no públicas, o sea, todos pueden pedir información, ya está implementado eso por el gobierno de la provincia a todos los organismos públicos. Nosotros tenemos un eje de asesoramiento que le llamamos porque hay muchos pedidos de información pública al tribunal y se lo tenemos que contestar en determinada cantidad de días. Hay un órgano de aplicación, si no lo contestamos plantean un recurso que es la Oficina de Ética Pública y se sanciona también al organismo. Hay un garante, una persona en cada una de las instituciones que se compromete a llevar a cabo este proceso porque está obligatorio por la ley, ¿sí? Es la parte de la ley 9070 que se llama de acceso a la información pública, establece todos los deberes, las obligaciones y de qué información hay que publicar, que en general es toda, excepto que los organismos reserven información que por una cuestión procesal no la puedan procesar o de procedimiento, perdón, porque yo no soy abogada y después siempre me andan corrigiendo con la terminología, pero que se deba reservar. Por ejemplo, en el tribunal podríamos reservar todo lo que se relacione con el juicio de cuentas mientras esté tramitando el juicio de cuentas con la producción de prueba y demás. Y después hay otra parte que es de transparencia activa, se llama la ley. Tiene un capítulo bien grande donde dice que todas las organizaciones públicas, inclusive a las sociedades del Estado también se las obliga, tienen que informar en sus páginas web determinada información, ¿sí? Organigramas, normas principales, informes que producen, quiénes son sus máximas autoridades, teléfono, presupuesto, o sea, hay un montón de requerimientos y el órgano de aplicación de esta parte de la ley es la Oficina de Ética Pública, donde ella va evaluando y ahí es donde la Fundación Nuestra Mendoza, que tiene que ver con organizaciones que están permanentemente evaluando la transparencia y la apertura de los datos, en algún momento nos evalúa a nosotros como un organismo más público de la provincia, porque en realidad tenemos obligaciones igual que todos los demás organismos públicos. Entonces hay un apartado también en la página web que se llama Ley 9070, que ya estaba antes esa información, pero muy dispersa. El organigrama está por un lado, la información de las autoridades por otro, los teléfonos, cómo contactarse, la información presupuestaria, y lo que se hizo es poner un apartado especial para que cualquiera que vaya a ver la ley encuentre rápidamente todos los apartados que exige la normativa. ¿Ves? Que dice información pública. O sea que ya hay una exigencia desde el punto de vista provincial, ¿sí? Más allá de lo que nosotros queramos. Gracias. Disculpen, si hay otras preguntas las hacemos al final, así le damos paso a los otros expositores. Desde ya muchísimas gracias Juan y Graciela. Bien, ahora recibimos a la contadora Sosa Leticia, a la licenciada Pérez Patricia y a la ingeniera Palmieri Marcela del Tribunal de Cuentas de Mendoza.